atención, y esta es la noticia principal, es que Cuba dé el salto total y se convierta en el estado número 51 de los Estados Unidos. Nosotros somos antiestado, somos liberales, no queremos Estado, queremos que el individuo esté como número uno y nada más. Y eso es lo más antifascista que hay, ¿no? Pero alguien que diga eso no existe en España. Ni se atreve, ni se lo cree, que es el complicado. 1000 españoles al día se están incorporando al censo electoral solamente en Argentina, por ejemplo. Hay 650.000 expedientes a la espera tramitándose solamente en Argentina, así que tiene que evidentemente estirar lo más posible, hasta un año, lo que sea, para poder incorporar al censo electoral todos esos españoles con derecho a voto en la general, ¿no? Es que estamos fuera del mundo occidental. Es que Pedro Sánchez ha perdido la cabeza y el norte definitivamente. No sé si como consecuencia de algún tipo de patología o es que definitivamente se ha vuelto loco. Porque eso es ponernos enfrente del mundo moderno, de Occidente, de nuestra historia, de nuestra cultura. ¿Qué coño pinta España del brazo de Lula, de Kirchner, de Maduro, de China? ¿Pero qué es esta locura? Esta locura no es otra cosa que un desorden mental que reina en el gobierno de España. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Mis seguros patrocinan el editorial de Castillón Confidencial. Bienvenidos, ¿qué tal, confidenciales? Gracias por la fuerza, el honor, el ánimo y la convicción de que se pueden cambiar las cosas si la sociedad civil está unida. Gracias por hacerlo alrededor de un canal de YouTube y de un programa diario de lunes a viernes, a veces también fines de semana o última hora, que cuenta la verdad. Gracias por estar ahí y apoyarnos. La semana fue intensa, Irán, Venezuela a la espera y Cuba, de la que les vamos a hablar hoy porque nos llegan muy buenas noticias e información confidencial y queremos que sean los primeros en conocerla. Aquí fuimos también de los primeros medios de comunicación que habló del plan de Donald Trump para acabar con los Castro en Cuba. Siempre dijimos que esto era una carambola que empezaba con Maduro, que seguía con los Castro y ojalá algún día tenga como final la Z de Zapatero y la S de Sánchez, ¿verdad? En eso estamos, aguantando aquí casi 8 años. Miren, la noticia que nos llega es primordial. Cuba entra en la fase de cambio real. Lo que les vamos a contar en exclusiva es la negociación directa de Marco Rubio con el hijo de Raúl Castro, con Alejandro Castro Espín. Hay otras reuniones, otras charlas, sí, pero la negociación para el futuro de Cuba se hace solo entre estos dos protagonistas, Marco Rubio y el hijo de Raúl Castro. Como saben, Alejandro Castro Espín es director de inteligencia y secretario de defensa del gobierno de Cuba y tiene una ventaja para negociar con él, que no soporta a su padre, que se lleva francamente mal con su padre, lo cual está aprovechando Estados Unidos para cerrar acuerdos. Ya les contamos aquí que habían preacuerdos, que se establecía durante 2026 el cambio a la democracia en Cuba, posiblemente no elecciones, serían ya en 2027, pero el cambio real en 2026. Les apuntamos también en anteriores envíos que se iba a firmar este acuerdo y cuando esté rubricado empezaría la ayuda humanitaria a Cuba por parte de Estados Unidos. Todo eso está en el plan. La novedad es que le ofrece Estados Unidos a Cuba dos posibilidades para cambiar, para seguir sobreviviendo como isla
evidentemente sin los Castro en el poder. Plan A: que Cuba sea un Estado libre asociado a Estados Unidos, es decir, que Cuba mantenga autogobierno interno y establezca un marco de relación especial entre ambos países. Sería algo así como lo que hay en Puerto Rico, un espacio libre asociado, pero con la ciudadanía estadounidense de sus habitantes. Sería una transición más gradual, posiblemente más lenta, pero igualmente efectiva. Ese es el primer plan que le ofrece Marco Rubio a los Castro. Y el segundo, el plan B, atención, y esta es la noticia principal, es que Cuba dé el salto total y se convierta en el estado número 51 de los Estados Unidos, con integración plena, con representación y con un marco institucional completo. Atención, que estas son las dos opciones, no hay más. No hay una transición con un familiar de los Castro dirigiendo el país, no hay más. Y todo ello se haría junto a un estatus fiscal extremadamente ventajoso en los primeros 25 años, que también se ha negociado entre Norteamérica y Cuba. Cualquiera de las dos opciones está pensada para crear trabajo, empresa, para hacer un crecimiento sostenible y atraer inversión, para reconstruir infraestructuras, para modernizar las ciudades de Cuba, es decir, para cambiarla desde abajo hasta arriba. El objetivo es crear prosperidad sin tener que emplear décadas en ello, hacerlo de una forma acelerada, rápida, constante. Ya contamos el plan de Trump de poner un puente entre Florida, entre Miami y Cuba, de atraer el turismo de lujo, de rehabilitar viviendas, de hacer que los puertos cubanos se conviertan en un hub de energía para otros países, crear agricultura eficiente, tecnología y servicios modernos. En definitiva, crear lo que Marco Rubio ha llamado empleo formal, con posibilidad de ascenso social, lo que nunca tuvo Cuba en 67 años de castrismo. Amigos, sé que hablar de esto a día de hoy, cuando siguen los cortes de luz más de 20 horas, cuando la basura se acumula en las calles, cuando no hay que comer, cuando apenas hay medicamentos y la gente muere en los hospitales por falta de atención básica, sé que todo ello parece una quimera, pero les aseguro que está mucho más cerca de lo que imaginan. Una de esas dos opciones ha de escoger Alejandro Castro Espín y cerrar el acuerdo con Marco Rubio, o el Estado libre asociado, o convertirse en el Estado 51 de Norteamérica. Hace poco Donald Trump mostraba un mapa en el que incluía a Canadá, ¿verdad?, como espacio propio. La isla de Cuba es su objetivo. Nos aseguran que se ha convertido en una obsesión para Donald Trump y que quiere acelerar el paso. Incluso podría conseguir la liberación antes que Venezuela. Prepárense porque vienen cambios, si son positivos, y no hay tiempo que perder. Cuando la decisión está apoyada por el pueblo, la decisión da un paso adelante. Trump ha actuado de la misma forma en todos los países, intentando sacar a los sátrapas del poder para que el pueblo ponga sus límites y actúe en libertad. En Cuba es cuestión de meses. Bienvenidos, investigamos. La app Mis Seguros ha patrocinado el editorial de Castellón Confidencial.
Descárgate Mis Seguros, la forma más fácil y rápida de controlar todos tus seguros en un mismo lugar. Cuando te mueves en patinete eléctrico, lo último que quieres es ir cargando papeles. Tu seguro, siempre a mano, digital, ordenado y listo cuando lo necesitas. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Amigos, hay un colaborador de este programa que desde que está en España no le vemos mucho, y cuando estaba en Panamá le teníamos cada semana, cosas del destino. Pero es que no para. Manifestaciones, conferencias en embajadas, presencia en medios de comunicación. Hacía muchos años que no volvía a su país y por lo tanto la agenda la tiene apretada. Le vimos en la calle con un megáfono, ¿sí? En Ferraz, gritando. Vean. Hay que proteger a su majestad el rey, que está siendo utilizado para que les blanquee. Algo que no podemos permitir, ya que el deber del rey es garantizar el buen funcionamiento de las instituciones y arbitrar y moderar el buen funcionamiento de nuestra democracia. Diciendo verdades en la calle y diciéndolas en un plató de televisión. Sonsoles no sabía por dónde salir. Es lo que es la ley. La ley es que la Constitución no asigna a la reina consorte ningún papel. Ninguno. Tiene un papel de representación. No tiene que hablar, no tiene que opinar. No tiene que opinar. Pues Urdangarín tampoco tiene que opinar. No tiene que opinar nada de nada nunca, en ningún momento. Eso es Y si se ha equivocado, ha delinquido, lo que sea, que la Administración de Justicia lo juzgue y que se quede calladito, porque no nos interesa nada, saber nada, porque es que él no tiene que hablar nada. Mira, mi hermano no habla nada, no dice nada, pudiendo haber dicho lo que hubiera dado la gana, porque sabe perfectamente que su deber es estar callado y leal. Lo cierto es que la televisión de hoy en día, la generalista, no está preparada para decir la verdad, sino para seguir maquillando la realidad y que parezca que España es otra cosa. Por eso Álvaro es peligroso. Cuando le invitan a un programa puede pasar cualquier cosa. Álvaro de Marichalar, ¿cómo estás? Pues encantado, un honor hablar contigo otra vez, Albert. Disculpa que he estado, como bien dices, desde que he llegado aquí a España, pues con bastante jaleo y no hemos podido conectar. Como siempre me encanta conectar con vosotros porque haces un programa que es muy necesario. Oye, tú que viajas por el mundo, que estás con contactos, negocios en Rusia, en Panamá, en Hispanoamérica, la imagen de España después de lo de Donald Trump, el discursito de no a la guerra, ¿está tocada para siempre? ¿Está hundida? Está muy tocada, efectivamente. Se tocó ya desde que el infame Zapatero no se puso en pie ante la bandera norteamericana, lo recordamos todos. Ahí ya los norteamericanos le cogieron bastante tirria, por desgracia, a España, porque claro, al final no deja de ser el presidente del gobierno, ¿no? Entonces representa, por desgracia para los españoles, pues a todos los españoles. El gran macarra, que es como hay que llamarle al macarra, no me harto de decir la palabra, el yerno del proxeneta, pues hace lo mismo, traicionando los compromisos que tiene España con Estados Unidos, un aliado natural y de hace muchísimos años, y por el cálculo político pues torticero y cortoplacista, para que no se hable de su mujer, para que no hablemos de por qué no entrega el pasaporte su mujer, la delincuente de su mujer, para que no hablemos de los 70 vuelos camuflados, vuelos clandestinos del Falcon a destinos que no sabemos todavía nadie, ni sabemos la mercancía que llevaban esos vuelos, ni sabemos nada de nada. Para no desclasificar lo que afecta al yerno del proxeneta, es capaz de crear estas cortinas de humo. Hoy es Julio Iglesias, mañana es Trump, le da igual. El caso es que no se hable de lo corrupto y de lo mala persona que es el yerno del proxeneta. Sí, pero el daño lo vamos a sufrir nosotros, los ciudadanos. Daño económico, daño reputacional. Tengo empresarios
atemorizados por la barbaridad que ha hecho al no dejar que las bases americanas puedan repostar combustible, que tampoco son las más cercanas a la zona de conflicto, están muy alejadas. Ha sido todo un postureo, está subiendo la gasolina, es decir, pagamos el pato los ciudadanos, Álvaro. Por supuesto que lo pagamos, pero es que efectivamente es lo que él quiere. Él lo que quiere es destruir España. Destruir hoy, o sea, él tiene un cálculo claro. Él quiere destruir la España de hoy, pero también la España de mañana y la España de ayer. Él destruye todo, porque es un destructor, porque es un kinky, es un macarra. O sea, el yerno de un proxeneta, ¿qué hace? Pues macarradas, es un delincuente. Entonces este tío, da igual que autorice 800.000 inmigrantes y si son de países no vinculados con España, como pueden ser los países iberoamericanos, pues mejor, para que asalten el censo español y poder tener opciones cuando los españoles ya nos demos cuenta que efectivamente es un macarra, algo que nos hemos dado cuenta cada vez más personas, pero todavía quedan quien le votan, o desmontar lo que sea, o sea, hundir el campo español, hundir la pesca, hundirlo todo. O sea, este tío es un dinamitador de la historia, el presente y el futuro. Y el problema es que no hay contrapoder, o sea, la democracia española sabe cómo meter un presidente del gobierno, pero no sabe cómo deliberarse de él, si es un loco, un tarao o un criminal, como es el caso del macarra hierro del proxeneta, que lo tiene todo. Criminal, tarao y mala persona. Más clarito no puede ser. Vamos, no lo digo yo. No hay más que verle la cara y lo que dice este kinky. Entonces, claro, hasta que los españoles no se cabreen de verdad, se levanten y vayamos todos a la Moncloa y arrasemos ese sitio, ¿entiendes? Y le echemos y le metamos en el trullo, que no tiene que estar este tío, pues poco podremos hacer. Yo lo que insisto y lo que estoy diciendo en las últimas semanas es que el kinky, el macarra Sánchez, debe ser detenido. Es así de claro. Claro, quien tiene que detenerle, que es Marlaska, es igual o más corrupto que él, con lo que es difícil detenerle. Pero a los funcionarios de policía que todavía son leales a España, que es la lealtad que se les exige, no al gobierno, a España, les pedimos, por favor, que detengan a Sánchez y le presenten ante un juez. Cargos los tiene todos, traición a la patria, vender España. Solo por eso hay que detenerle, a este macarra. Entonces, sí, pero para hacer eso... Efectivamente lo estamos pagando nosotros, España lo va a pagar el pato, claro que sí. Es cierto, es lo que pero quiere, para llegar a la detención, el policía, el guardia civil necesita una orden judicial. Y no hay juez que se atreva a eso. Tendría que ser un juez del Supremo. Antes habría que consultar, hacer un suplicatorio al Congreso, que con la mayoría actual diría no, que no se le investigue, que no se le detenga. Es decir, la Constitución se hizo de tal forma que si quiere permanecer en el poder lo podrá hacer y no le podrán juzgar. Bueno, el problema que hay efectivamente es que no hay valentía en el Poder Judicial para ir tirando de la manta en todos los casos de corrupción que salpican a este macarra y tirar de la manta, como digo, y meterle en el trullo ya. Hay el caso de su mujer, el caso de su hermano, ya solo con eso, o sea, solo el haber tenido alojado ilegalmente a su hermano durante varios meses en la Moncloa, solo por eso un juez con un poquitito de luces tirando de esa manta le puede detener. Ni Tablo de Coldo, ni Tablo de Lávalos y todos los kinkis que lo rodean, el AMPA de esta gentuza, ¿no? Porque la izquierda, por desgracia para España, controla la calle. Controla la calle, controla la movilización en las calles, controla también el nombre de las calles. Y eso es sintomático, ¿no? La izquierda controla el nombre de las calles. Todos los nombres de las calles hacen referencia al bando republicano en la Guerra Civil. Por ejemplo, no hay una sola calle que honre el recuerdo de la mitad de España, que es la que ganó, por cierto, esa guerra civil, que provocó quien la perdió, la provocó la banda PSOE, nunca lo olvidemos, y eso es algo terrible porque quien controla el nombre de las calles controla también la calle, claro. Te movilizan en cuando quieren, los de las comegambas estos, te movilizan las calles cuando quieren, vamos, en dos segundos, te han montado un follón aquí alucinante y eso, la mitad de España, o más de la mitad de España, la España
que trabaja, que se esfuerza, que cree en sí misma, ¿entiendes? Que no tiene miedo a enfrentarse al futuro porque toma riesgo, no tiene tiempo a salir a la calle. Nosotros no tenemos tiempo para eso. Y ellos juegan con eso, claro. Juegan con eso. Los vagos juegan con eso. Alguien que lidere. Es decir, en El Salvador estaba Bukele, en Argentina Milei, incluso en Italia Meloni. Aquí necesitamos alguien que lidere y no es Feijóo. Debería ser quizá Abascal, pero no es el jefe de la oposición. Abascal es la tercera fuerza en el país. ¿Quién debería liderar esa acción civil para realizar actos públicos multitudinarios? Qué bien dicho. Efectivamente, esa es la clave. La clave es tener un líder sin complejos. Un líder que no sea pusilánime, como es Feijóo, como fue Rajoy. Gente cobarde, gente que no lo tiene claro. Gente como Feijóo, que votó a Felipe González. O sea, este tío votó a la banda PSOE, que no ha sido buena jamás, que no ha servido a España nunca. Ha sido el cáncer de España siempre. Ahora le han dado el toisón de oro a Felipe González. Hay que recordar la corrupción que había en el gobierno de Felipe González, el hermanísimo, el Juan Guerra, el otro, o sea, en fin, el director de la Guardia Civil, Cruz Roja. Una vergüenza, vamos, una cosa de locos, vamos, parecido a lo que ocurre hoy. O sea que blanquear a la banda PSOE es un error enorme. Tenemos un problema gravísimo, que es la banda PSOE. Tenemos un problema gravísimo, que es el miedo a la izquierda, el miedo de la derecha a la izquierda, algo que es lamentable porque no tiene sentido. O sea, cuando te hablan te insultan llamándote de extrema derecha y la gente se amedrenta. O te llaman fascista cuando, bien decía Churchill, te llamarán fascista los nuevos fascistas. No hay nadie más fascista que Pedro Sánchez. No hay nadie más fascista que Rufián. No hay nadie más fascista que Otegi, que son los que quieren ese Estado socialista, opresor y dominador de todo. Nosotros somos antiestado, somos liberales, no queremos Estado, queremos que el individuo esté como número uno y nada más. Y eso es lo más antifascista que hay, ¿no? Pero alguien que diga eso no existe en España. Ni se atreve, ni se lo cree, que es el complicado, porque no lo tiene claro, porque pastelea y porque cree que va a buscar, va a encontrar votos en la izquierda o el centro izquierda, sin saber que jamás le va a votar el centro izquierda a Feijóo. Nunca. Diga lo que diga. Pero siguen y siguen y siguen ya desde Alianza Popular y hacen el caldo gordo a los enemigos del votante de Alianza Popular antes y el Partido Popular hoy. O sea, Feijóo hace mucho más caso al votante de izquierda que al votante del PP. Y el votante del PP está amedrentado y ya no sabe ni exigir. Por eso hubo la escisión de Vox, que es una decisión del PP. Pero tampoco acaban de saber bien por dónde van. Hay varias corrientes y claro, hay gente al final que quieren vivir de la política en vez de servir a la sociedad puntualmente sin esperar nada a cambio. Y eso es la clave. Ese es un Milei. Un Milei, y lo dice él, y está claro, él no aspira a nada y le da igual. Y cuando deje ser presidente de Argentina se va con sus perros al campo y está encantado. Y lo mismo le ocurre a Bukele, y lo mismo le ocurre a Trump. O sea, Trump está en la política por un servicio público, pero ni cobra el sueldo. No le hace falta. Ese es el tipo de político que necesitamos, que es lo que era la política antes. Así era mi abuelo, cuando fue ministro de la guerra de Alfonso XIII, no cobraba, renunció a su sueldo de ministro o de alcalde de Madrid para dárselo a un comedor de pobres. Y él decía siempre, mandar es servir. ¿Qué político hay hoy día en España que podamos pensar que está ahí para servir? Yo no conozco a ninguno. Muy difícil. A ninguno. Entonces, tenemos que identificar uno que nos salve de esta vorágine y que identifique realmente a los enemigos de España, que son los políticos, que hacen de la política una profesión. Quizá hay que buscar entre la sociedad civil y no entre los partidos, ¿no? Seguro que sí, seguro que sí. Los partidos al final son estructuras mafiosas de poder, todos, y eso pues es un problema grave. Y ahora mismo, efectivamente, como bien dices, es una tarea ahora de la sociedad civil. Pasa muy parecido a nuestra religión católica. Ahora mismo la curia, lo que es la conferencia episcopal, está
totalmente vendida al poder. Y por un platito de lentejas hacen y dicen lo que diga el gobierno de turno. Por supuesto, si es de izquierda, más. ¿Qué tenemos que hacer los católicos de base? Identificar cuál es el problema. En la dirigencia está el problema. No hay más que verle la cara que tiene Cobo. No hay falta de hablar con él. Viéndole la cara, ya se sabe. Y si hablas con él, como hice yo en la Almudena el otro día, en el funeral por las víctimas de las consecuencias nefastas de la falta de mantenimiento de las vías férreas de este gobierno criminal, eso no fue accidente, fue la consecuencia nefasta de no mantener las vías férreas. Esa fue una catástrofe. Entonces me dirigí después del funeral que organizó la presidente Ayuso en la Almudena, me dirigí a él y le dije: monseñor, ¿qué pasa con el Valle de los Caídos? No me hable usted de esto, no sé qué. Enseguida se revolvió como una serpientecilla, ¿verdad? Y se quitó de medio porque no tiene ni categoría ni tiene nada que decir, que es lo más triste. Porque está pillado como están pillados otros y nosotros estamos pagando el pato de la traición que están haciendo a España y a su historia. Qué tremendo que el arzobispo de Madrid no tenga nada que decir del Valle de los Caídos, de la cruz más grande de la cristiandad, de cómo van a destrozar monumentos hechos además por un arquitecto que era socialista. Vamos, no tiene ningún sentido nada. Álvaro, estamos en la trinchera, vienen tiempos muy difíciles. ¿Tú vas a permanecer aquí o te vuelves a Hispanoamérica? Bueno, yo tengo que seguir mi expedición marítima, tengo que volver a Hispanoamérica, Panamá, donde llevo retenido en el canal de Panamá por el administrador socialista, amigo del embajador socialista de España, que es un individuo que, ¿para qué te cuento? Ahora estamos viendo a ver esas ONGs de Panamá, donde va tanto dinero del ABC y de otras organizaciones, ¿dónde están las ONGs? ¿Qué se ha hecho con ese dinero? ¿Qué ha hecho ese embajador con todos esos caudales públicos? Están robando a manos llenas, es una vergüenza. Vamos a colaborar en que se sepa lo más posible y mi objetivo, ya digo, es seguir mi expedición, pero siempre que se pueda. Claro, ya llevo el 3 de abril, cumplo 3 años esperando en el canal de Panamá, he hecho el récord absoluto de una embarcación esperando a poder transitar por el canal de Panamá. Pero bueno, así actúa el socialismo, ¿no? Contra la ilusión, contra los sueños, contra las acciones bien hechas, contra el trabajo bien hecho, contra los mensajes de unidad, de concordia, en este caso, pues también de hispanidad, etcétera. Estamos ya acostumbrados, pero seguimos en la brecha. Nunca nos derrotamos. Numancia nos inspira. Querido Álvaro de Marichalar, ya sabes que esta ventana la quiero contigo de vez en cuando, no nos faltes. Un abrazo muy fuerte. Pues será un honor y enhorabuena otra vez por toda la labor que hacéis en favor de la libertad. Gracias, amigo. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. ¿Tienes deudas que no puedes pagar? ¿Estás en ASNEF o no llegas a fin de mes? No estás solo. En Sin Deuda Group ayudamos cada día a personas como tú a empezar de nuevo gracias a la ley de segunda oportunidad. Más de 88 millones de euros cancelados y miles de familias que hoy viven tranquilas, sin acoso y sin deudas. Pide tu cita gratuita y sin compromiso. Sin Deuda Group, tu segunda oportunidad. Bienvenidos al mundo Vichy Catalán, donde lo auténtico y lo saludable van de la mano. Aquí sabemos cómo disfrutar y también cómo cuidarnos. Un lugar para convertir cada momento en único y saborearlo intensamente. Te esperamos en la Casa del Agua con Gas, Vichy Catalán. En la familia de los confidenciales ha nacido un nuevo canal de YouTube. Y me encantaría que se suscribieran y vieran los vídeos. Por ahora el primer vídeo, el segundo se pone en pocos días. Se llama Tu Cuerpo Sabe. Si ponen @tucuerposabe les aparece en YouTube enseguida. Es un canal científico en el que explicamos cosas que tu cuerpo sabe antes de que la mente las analice. Y es francamente curioso. El equipo del programa lo ha puesto en marcha. Aquí está la familia, aquí estamos todos y
Necesito vuestra ayuda para que crezca cuanto más, mejor. Además, está en todas las redes sociales, en TikTok, Instagram, Twitter, con @tucuerposabe. No se lo pierdan, les va a gustar. Atención confidenciales, estrenamos canal. ¿Alguna vez has sentido algo antes de poder explicarlo? Un escalofrío, una incomodidad, una certeza que no sabes de dónde viene. Tu cuerpo lo sabe, siempre lo sabe. Nace Tu Cuerpo Sabe, un canal científico donde exploramos esas señales invisibles que tu mente todavía no entiende, pero tu piel sí. Sensaciones, intuición, energía, lo que sientes antes de darte cuenta. Descubre lo que tu cuerpo lleva tiempo intentando decirte. Busca ahora Tu Cuerpo Sabe en YouTube, porque el cuerpo siente antes que la mente entienda. Señores, las mentiras, las traiciones, la mala comunicación. Álvarez, el ministro de Exteriores español, apenas se comunica con Margarita Robles, la de Defensa, y luego pasa lo que pasa, que un día te cantan lo de no a la guerra y al día siguiente enviamos una fragata a la guerra. Sí, acabamos de enviar una fragata a Chipre, la fragata Cristóbal Colón. Dicen que tecnológicamente es la más avanzada y se ha ido ahí para ofrecer protección porque saben que un misil intentó impactar en Chipre y otro en Turquía en las últimas horas. Todo un sinsentido. Margarita Robles la pillan hablando con el embajador de Estados Unidos y diciendo esto, la van a oír. No, yo estoy cómoda. Yo estoy cómoda. ¿Qué pasa? ¿Qué haces yo estoy aquí? con Trump. No, yo estoy con Trump. Y cuando le preguntan a Álvarez, lógicamente en la SER, porque no va a ir a otro sitio, y ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Es cierto que ahora sí van a la guerra, dice esto. La portavoz de la Casa Blanca acaba de decir que España ha acordado cooperar con el ejército de Estados Unidos. ¿Esto es verdad? Lo desmiento tajantemente. Según venía para acá, me han llegado esas declaraciones, he tenido tiempo de poderlas ver y oír un poco. Lo desmiento tajantemente. Escuchen a Caroline Levy, la portavoz de la Casa Blanca. Con respecto a España, creo que escucharon el mensaje del presidente ayer, alto y claro, y tengo entendido que en las últimas horas ya han accedido a cooperar con el ejército estadounidense. Y por eso sé que el ejército estadounidense está coordinando sus homólogos en España, pero el presidente espera que todos, por supuesto, cooperen en esta misión tan buscada, no solo para Estados Unidos, sino también para Europa, para aplastar el régimen iraní que nuevamente no solo amenaza a América, sino también amenaza a nuestros aliados europeos. Miren, para demostrar cómo miente Álvarez y Sánchez, hay que coger el registro de vuelos, eso es público, y van a ver una fotografía del registro de un vuelo que mientras Sánchez decía no a la guerra, partió de la base de Rota, ahí están viendo, es un Boeing C-17 Globemaster III del ejército de Estados Unidos, salió y se fue desde ahí a Sicilia, a una base norteamericana en Sicilia. Este tipo de aviones de transporte llevan tanques, llevan helicópteros, sistemas de artillería, blindados. Bueno, que hablan mucho, pero es todo mentira. Don Carlos Marcos, bienvenido, ¿cómo está usted? Muy buenos días, muy bien, Albert, siguiendo la información al minuto porque esto está interesantísimo, la verdad. Pues, a ver, que mienta Sánchez no es noticia, pero que le crean sí, y le han creído mucha gente. Sí, pero hoy además podemos confirmar una nueva mentira, y en este caso de Margarita Robles, porque la ministra Robles ha dicho que las declaraciones de la portavoz de la Casa Blanca habían sido anteriores a su encuentro con el embajador en Madrid, y se ha demostrado cronológicamente que esto es falso. La intervención de la portavoz de la Casa Blanca fue posterior al encuentro de Margarita Robles con el embajador, de donde vienen estas declaraciones que acabamos de escuchar. Por lo tanto, seguimos envueltos en una gran mentira, en una enorme manipulación, que es donde el gobierno de España quiere que estemos los españoles,
en la desinformación. Ahí es donde nos quiere tener. Sí, sí. Yo sé que hay cálculo electoral. Sé que busca, bueno, pues jugar un poco a aglutinar a toda la izquierda, que ahora está muy dividida. Pero a mí me dicen también que Sánchez se está enemistando con la Casa Blanca porque teme que Trump, la DEA, en breve, destape sus negocios sucios en Dominicana y en Venezuela. Y cuando eso ocurra, poder decir, claro, si es que como no colaboramos en la guerra, pues ahora me sacan los trapos sucios. Vamos, poner la venda antes que la herida, ¿sabes, no, Carlos? Sí, aquí hay dos cuestiones que yo analizaría. La primera, Sánchez da por amortizada la izquierda a la izquierda del PSOE. Pasó de querer ayudarles a montar un tinglado para poder sumar unos diputados que al final cumplieran con sus expectativas aritméticas en un futuro parlamento. Él ya se da cuenta que eso de la izquierda a la izquierda está muerto Sumar, está muerto Podemos, no suman, y por lo tanto ha decidido incorporar el argumentario de esa extrema izquierda española al propio Partido Socialista para centrar el voto en su propio partido. Y hay una segunda cuestión que hay que preguntarse, porque muchos españoles nos preguntamos ¿con quién estamos los españoles? ¿Con quién está España? Si nos fijamos en el gobierno, España en este momento acompaña a Lula, un expresidiario presidente de Brasil. Acompaña a Cristina Kirchner, una señora que está cumpliendo condena por delincuente. Acompañamos a la dictadura cubana. Acompañamos en su día a Maduro y hoy intentamos congraciarnos con Delcy, con Venezuela. Es que el gobierno está con Hamás, de quien recibió su agradecimiento y su gratitud por el posicionamiento. Es que está con China. Es que está con los ayatolas. Es que estamos fuera del mundo occidental. Es que Pedro Sánchez ha perdido la cabeza y el norte definitivamente. No sé si como consecuencia de algún tipo de patología o es que definitivamente se ha vuelto loco. Porque eso es ponernos enfrente del mundo moderno, de Occidente, de nuestra historia, de nuestra cultura. ¿Qué coño pinta España del brazo de Lula, de Kirchner, de Maduro, de China? ¿Pero qué es esta locura? Esta locura no es otra cosa que un desorden mental que reina en el gobierno de España y que ven venir lo que les está a punto de suceder en cuanto pongan las urnas, cosa a la que Pedro Sánchez le tiene tirria en este momento. Pero es cierto que España tiene la obligación de reorientar sus relaciones internacionales, porque nos vamos a quedar en lo que en este momento somos, que es el nadismo. No pintamos nada ya en Europa, incluso el paraguas de defensa nuclear que propone Francia excluye a España. Pero qué locura es esta. Marruecos frotándose las manos con los regalos que Sánchez le hace con su enfrentamiento con Estados Unidos. Mira, a mí Sánchez me recuerda, y ya sabes que de vez en cuando me gusta contar un chiste, a ese pollito pequeñito recién nacido que cruzando una vía del tren se le engancha una patita en la vía y cuando ve venir al tren de frente y ve que ya no tiene escapatoria, levanta los puños y le dice al tren, uno de los dos se va al carajo. El pollito somos nosotros y Sánchez parece no querer verlo. Pero esto es muy serio para todos los españoles. No ya el sufrimiento económico que vamos a padecer, porque evidentemente esto va a tener consecuencias económicas para nuestros bolsillos. Y si no, vayan hoy a la gasolinera y comparen con lo que pasaba hace 3 días. Pero no es el problema es el gas, el problema es la energía. Ese apagón que tuvimos se puede multiplicar por 10. Es que las ventas a Estados Unidos se pueden perder. Y no es que Estados Unidos pueda establecer un embargo, que legalmente podría si finalmente decide que España es enemiga de los intereses del pueblo americano. No, no es solo eso. Es que tiene influencia enorme en compañías gigantescas que pueden dejar de invertir en España. Y eso nos costaría miles de empleos. Es que hay algún loco que propone cerrar Rota. 15.000 empleos directos de españoles que colaboran con la base naval de Rota. Es todo una locura de tal calibre que de verdad que yo espero que alguien con sentido común le ponga punto final a esta vergüenza internacional a la que nos está sometiendo Pedro Sánchez. En Madrid, en la Embajada de Israel, se ha producido un hecho sin precedentes. Vean. Así lo pueden ver, lo pueden ver desde arriba. Son iraníes regalando rosas, poniendo rosas encima del muro de la Embajada de Israel. Y la que no supo dónde meterse fue Silvia Inchaurrondo, que invitó
a una mujer iraní a su programa y le dijo las verdades del barquero. Pueblo iraní que ha sido Ali Khamenei, somos más o menos 93 millones dentro y unos 10 millones fuera. Y el pueblo iraní no le importa absolutamente a nadie. De hecho, durante casi medio siglo nos ha estado masacrando a diario la teocracia islamista a puerta cerrada. Todo el mundo se ha puesto de lado. Ahora se acuerdan del derecho internacional, de soberanía del país. La soberanía de Irán lo tiene el pueblo iraní, no el gobierno ocupante, que no ha hecho otra cosa que saquear nuestros recursos naturales en pro de enriquecimiento propio en primer lugar y en segundo lugar en crear, fomentar, mantener y financiar grupos terroristas islamistas y esta ideología misógina, política, fundamentalista, totalitaria, islamista por el mundo. No queremos a este gobierno en nuestro país. Se tenía que haber aplicado el acuerdo de la ONU de 2005, la responsabilidad de protección en los casos que el propio gobierno masacra a su propio pueblo. Pero ¿a quién le hemos importado durante medio siglo para que ahora nos vengan con exigencias de lo ideal político, de lo malísimos que son Estados Unidos e Israel y que no pueden, para que nos roben los recursos? Es que en Irán nos morimos de hambre, de sed, de miseria, ni olemos nuestros recursos. Esto al mundo no le importa. Lo único que le importa que en vez de entregárselo al yihad islamista, ahora se lo van a llevar otros. El pueblo iraní vamos a estar igual de hambrientos. ¿Les importamos a alguien de verdad? Increíble esta mujer que ha dicho lo que piensan muchos iraníes que están en España. Gabriel Araujo, perito informático, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal, Albert? Un saludo también para Carlos. Hay quien hace negocio con esto. Yo no me puedo creer que el aumento del precio de la gasolina tenga que ver ya con el caso de Irán. Hay un montón de combustible acumulado que es el que ahora están vendiendo. Y a mí me suena especulación el que empiecen a aumentar el precio porque sale en la tele. ¿No se puede comprobar que es así, Gabriel? Bueno, aquí la historia se repite lamentablemente, Albert, y en el mismo sentido que comentaba Carlos antes, sube la energía. De hecho, un 25% ha subido en el día de hoy, también los combustibles, y siempre tenemos la misma película. Cuando sube el petróleo, no sube la gasolina, pero cuando baja el petróleo, no nos baja la gasolina. Así que estamos sufriendo esta escalada de subida de los precios de los combustibles de manera sostenida, y parece que nadie le interesa poner coto porque también van los impuestos. Ya sabemos el porcentaje, el altísimo porcentaje de impuestos por cada litro de combustible. No conviene a nadie que baje, ¿no? Bueno, a nosotros nos convendría, no, por supuesto, claro. Pero como no pintamos nada. Oye, y hablábamos de la guerra y la mentira van de la mano, ¿eh? También el hackeo, se están llevando a cabo actividades de guerra que no son misiles a través de las redes. Exactamente, y además contra personas. De hecho, Anonymous ha anunciado que ha hackeado a Santiago Abascal, precisamente. Esto lo acaba de anunciar hace pocos instantes. Sí, efectivamente, porque bueno, por su posición pro Israel, ¿no? Sabemos que Abascal es en ese aspecto muy pro Israel, así que bueno, tenemos esa primera información, a ver si se confirma en las próximas horas, y evidentemente la guerra híbrida, la parte de ciberinteligencia también es importante. En el día de ayer, precisamente, Estados Unidos bombardeó el centro de ciberinteligencia de Irán, que ha resentido de manera muy sensible esa capacidad de respuesta ante los ciberataques y de perpetrarlos. Así que, bueno, evidentemente la guerra híbrida y la parte cibernética es muy importante en esta parte. Sin duda. Ayer, en nuestro inicio de programa, respondíamos a muchos mensajes de oyentes que nos preguntaron qué espera el Mossad para hacer pública la información de Pegasus. Es decir, ahora que Sánchez es un claro enemigo de Israel, bueno, pues que saque la información del Pegasus, que tiene acceso a ella. Y se lo consultamos al entorno del Mossad y nos dijeron, se lo resumo, que bueno, que el cálculo político no era ese, que debía cocerse en su propio jugo,
que cree que convocará elecciones. Fíjate lo que me dijeron, Araujo, que cree que convocará elecciones y podría ganarlas, o al menos volver a ser presidente. Yo me quedé boquiabierto. En definitiva, que el Mossad está por otras cosas y no por Sánchez en este momento, que le importa poco. Eso a mí no me gusta, pero es lo que me contaron. Y hay varios oyentes que han querido dar su opinión. Fraguas y Alijandan apuntan muy bien. Ante las excusas del Mossad de que por qué Israel no usa la información del Pegasus contra Sánchez, pues es claramente sencilla. Es un software israelí y evidentemente tiene un contrato millonario con Marruecos y además un coste del 10% anual por mantenimiento. Que Israel usara los servicios de un cliente supondría anular el contrato con Marruecos y evidentemente perder los monumentos que le proporciona ese país. Bueno, yo pienso que lo que tiene el Mossad de Pedro Sánchez tan importante no le interesa volcarlo porque Israel tiene intereses en Marruecos y seguramente lo que pueda volcar repercute a Marruecos y a Pedro Sánchez. ¿Estás de acuerdo, Gabriel? Estoy de acuerdo con estas dos posturas y adicionalmente hay que decir que Israel vive, hace gran negocio con la ciberinteligencia. Si al final logra o revela esa información obtenida a través de estos medios, evidentemente arruina este negocio y se estaría echando piedras sobre su propio tejado. Así que es lógico y completamente comprensible que no se exhiban estos datos, ¿no? O sea que aquí se sigue frotando las manos Marruecos, Carlos. Marruecos goza de una buena relación con Israel, pero goza de una relación excelente con Estados Unidos. La irrelevancia a la que Sánchez ha sometido a España facilita ese diálogo triangular. Yo no sé por qué el Mossad no saca la información que pueda tener. Lo desconozco, pero con toda seguridad la tiene y en el momento adecuado la utilizará si le interesa. Y casi es mejor que la utilice que no la utilice, porque si no la utiliza, significaría que los acuerdos con Marruecos son más sólidos que el interés que pudieran tener en que Sánchez cayera del gobierno, lo cual deja a España en una situación muy difícil. El tablero internacional, la globalización, las relaciones internacionales, Sánchez no las ha entendido. Y el ministro, este monigote que tiene Álvarez, que intenta apagar todos los fuegos, pero muchas veces lo intenta con gasolina, y eso lo único que hace es generar un mayor volumen de llamas. Yo creo que España vamos a pasar un periodo muy complicado, una travesía del desierto, internacionalmente hablando, que recomponerla no va a ser fácil. Oye, ¿y eso que publicaba ayer el Confidencial de un superdomingo con elecciones andaluzas, catalanas y quizá generales? Es decir, que todo este teatro de mentiras que ha hecho Sánchez con el no a la guerra lo quiera usar rápidamente para convocar generales. ¿Lo ves o no, Carlos? Albert, sabes que no. Sánchez va a llegar al último segundo del último minuto de la última hora de su legislatura y si pudiera incluso la alargaría. La pregunta es, ¿qué puede ganar Sánchez hoy convocando unas elecciones anticipadas? ¿Perder el poder? ¿Perder los hilos que puede mover para defender a su mujer, a su partido, a las consecuencias de Aldama, a las consecuencias de Ábalos, de Koldo? ¿Qué puede ganar? No gana nada. Lo único que quiere ganar es tiempo, permanencia en la Moncloa. Le da igual a costa de qué, esto nos lo tiene más que acreditado. A Sánchez no le importa absolutamente nada los intereses generales de España, ni la geopolítica, ni nada de nada. Pero, a ver, si él convoca, y ahora te pregunto, Araujo, pero si él convocara generales, él seguiría de forma provisional hasta que las convoque, es decir, todo el entramado que tiene de Marlaska, de la UDEF, mirando a otro lado, de Cándido, quitando delitos, todo eso se mantiene. Y si las ganara, que quién sabe, no ganándolas, sino con el Frankenstein, como siempre, con la trampita de Correos, con la trampita de los inmigrantes, tendríamos Sánchez hasta 2030, ¿eh? Piensa eso, Carlos, cuidado, que a lo mejor su cálculo es otro. Yo es que estoy contigo, que no creo que quiera marcharse jamás, que tenemos para mucho tiempo con Sánchez. Pero ¿cuál es la fórmula que va a elegir? ¿Esperar a que le toque
crear una tensión o un fuego amigo que haga que anule las elecciones del verano del 27 o avanzarlas sabiendo que ahora el no a la guerra a lo mejor le funciona. Esa es la cuestión. Yo no lo tengo tan claro, que no dé un golpe en la mesa y nos dé un susto a todos y le tengamos hasta 2030, ¿eh? Prepárate. Albert, de verdad, que si Sánchez tuviera un 1% de convencimiento de que puede ganar las elecciones, no las estaría convocando ya. Entonces sí que no tendría razón para posponerlas. Pero es que él sabe que eso no es así. Sánchez no está en posición de ganar las elecciones, porque el Partido Socialista está a la baja y con 110, 112, 120 escaños que pueda conseguir, no le da la suma ni con ETA, ni con Junts, ni con el PNV, no le da la suma. Sencillamente no le da la suma. Es más preocupante, a mi juicio, que la alternativa real, en el mundo de la realpolitik, que nos dejemos de historias, la suma de la alternativa fuera una suma sólida, que estuviéramos de acuerdo en lo prioritario. Y cada día me reafirmo más, lo prioritario es sacar a Sánchez y a su banda del gobierno de España, porque el daño puede ser irreversible. Todas las diferencias que puedan tener el Partido Popular y Vox ya las liquidarán en otro momento. Ahora la prioridad es la que es. Y sería imperdonable, y el pueblo español no se lo perdonaría nunca a la derecha de este país, que por una falta de entendimiento, que por no saber marcar un mínimo común denominador en los intereses nacionales de España, Sánchez y el Partido Socialista pudieran perpetuarse. 4 años más de Sánchez nos convierten directamente en la Venezuela de Maduro. No tengo ninguna duda. Y ahí es donde no podemos estar. Araujo. Bueno, en este caso sí coincido y efectivamente va a intentar estirar el chicle lo más posible, pero hay muchísimas razones. La primera para mí es que sus socios no le apoyan en este tema de convocar elecciones, porque todas las encuestas confirman una bajada absolutamente contundente de todos sus socios. De hecho, la propia Yolanda Díaz ya ha anunciado que ni siquiera se va a volver a presentar, así que evidentemente todos sus socios están interesados en seguir estirando esta legislatura. Y Sánchez específicamente está claro que tiene que esperar a que se nacionalicen esos extranjeros en el exterior a través de la instrumentación de la ley de memoria democrática. 1.000 españoles al día se están incorporando al censo electoral solamente en Argentina, por ejemplo. Hay 650.000 expedientes a la espera tramitándose solamente en Argentina, así que tiene que evidentemente estirar lo más posible, hasta un año, lo que sea, para poder incorporar al censo electoral todos esos españoles con derecho a voto en las generales, ¿no? 1.000 españoles al día, sí, ¿de verdad? Exacto. Sí, solamente en Argentina, ¿eh? Solo en Argentina. Pero vamos, esto cambia el censo de nuestro país completamente. Claro. Sí, pero sí. También sería un motivo, como apuntaba Carlos, para alargar los comicios lo máximo que pueda y que sean muchos miles los que se sumen al censo, porque él cree que la gente, nietos de exiliados, van a votar a la izquierda, que es posible que sea así. Bueno, hablabas de Venezuela, Marcos. Hemos recibido una fotografía que nos pone mal cuerpo. Quiero que la vean. Se ve al secretario del gabinete de Trump, que lo han enviado a Venezuela para convencer y obligar a Delcy. Se llama Duke Burgum. Y le vemos a la izquierda Delcy Rodríguez en medio, pero ¿quién está a la derecha? Diosdado Cabello. Es decir, me están diciendo que el enviado de Trump a Venezuela se sienta en una sala con el hombre para el que la administración Trump ofrece de recompensa $25 millones por su cabeza o por saber dónde está. Esta imagen a mí me decepciona mucho. Alguien debería empezar a dar explicaciones, Gabriel. ¿Tú entiendes esto? Bueno, sí, en la clave de esta reunión lo que tiene por objeto es establecer esos acuerdos para el oro y el cobalto que tienen en Venezuela, porque aquí el interés básico es eso. Por eso hay un paralelismo con este ataque de Irán y con Venezuela. Yo en ese aspecto, si algo tengo que criticar de este ataque a Irán, es que
va a tener el mismo resultado que en Venezuela. Es decir, en Venezuela, la información que me trasladan los ciudadanos es que para ellos nada ha cambiado desde la salida de Maduro. Siguen faltando medicinas, siguen faltando alimentos, siguen sufriendo apagones. La única diferencia es que pues, los recursos naturales venezolanos, en vez de ir a Rusia, a Irán o a China, van a Estados Unidos. Esa es la única diferencia, pero luego en el día a día de ellos no ha cambiado absolutamente nada. Siguen en el hambre y la miseria. Y en este caso, en Irán, yo creo que también el objetivo es el mismo, controlar el petróleo, pero ahí las mujeres iraníes pues van a seguir sufriendo la represión, los homosexuales también. No va a cambiar nada socialmente en Irán porque no es el objetivo. Aquí hay que asimilar que la administración Trump no tiene ningún interés en mejorar la vida de los pueblos oprimidos. Es sencillamente orquestar ese nuevo orden mundial en el cual Estados Unidos controla todo ese flujo de petróleo, de energía, de tierras raras, oro y demás. Y bueno, aquí hay un móvil económico claramente, pero el pueblo sigue sufriendo, Albert, ni más ni menos. Y esa foto significa claramente esto que acabo de comentar, ¿no? Ojalá te equivoques, ojalá te equivoques. Yo sigo pensando que hay algo más detrás y que además Marco Rubio, que es el que capitanea esto en Venezuela y en Cuba, no en Irán, Venezuela es el ejemplo. Como no les salga bien Venezuela, los hispanos dejarán de votar a Trump. Es una prueba de fuego. Ojalá no sea como dices, pero es verdad que todos tenemos dudas y esperamos ya acontecimientos, certezas que demuestren lo que dijeron. A mí cada vez que llamo y digo, oye, ¿no dijisteis que en febrero los militares iban a salir de la cárcel? Bueno, sí, están negociando. Ahora me dicen que les han dado 15 días más. Yo estos plazos no los entiendo y esta reunión con Diosdado tampoco la entiendo. Ojalá no nos estén engañando. Aquí hay un debate entre oyentes, Carlos, sobre si Donald Trump debió o no atacar Irán. Sé que hay gente que a veces aparece por aquí, como el coronel Baños, que está en contra de ese ataque y está recibiendo muchas críticas por eso, y más gente. ¿Tú qué piensas? A ver, yo parto de la base de que este recurso del derecho internacional, a mi juicio, no puede servir de cobertura para que dictaduras en países masacren a sus pueblos, maten a 500.000 civiles en los últimos 5 años por infieles, que las mujeres sean lapidadas, que los homosexuales sean colgados en grúas. Eso no le puede dar cobertura al derecho internacional. Porque ¿dónde aparece en el mundo del derecho internacional los derechos humanos de la gente que sufre ese tipo de gobiernos? El de los ayatolás, el que había en Palestina, en fin. Todos estos gobiernos que masacran a sus pueblos no pueden utilizar como una tabla de salvación el derecho internacional, porque entonces el derecho internacional se convierte en cómplice de los malhechores, de los genocidas, de la gente que está masacrando a su pueblo. Esos pueblos hay que apartarlos del derecho internacional. Usted no se puede beneficiar de las cualidades del derecho internacional si en paralelo está usted matando por la calle a civiles sencillamente por no llevar un velo o por protestar contra su gobierno. Esto no es posible, no le puede dar cobertura el derecho internacional. En cuanto a la operación de Irán, yo creo que a Trump se le está acumulando mucho el trabajo. Yo evidentemente desconozco cuál es la última razón por la que Trump decide ir de la mano con Israel para intentar acabar con el auténtico enemigo de Israel, que ahí está el fondo de la cuestión. Pero no es menos cierto que la gente no puede olvidar que de Irán han salido las grandes ayudas a todos los movimientos terroristas internacionales que actúan por todo el mundo. Es decir, un mundo sin el gobierno ayatolá, sin el financiador del terrorismo internacional, va a ser un mundo mejor sin ninguna duda. Pero claro, para eso hay que ir acabando fases. Y Venezuela, claro que me preocupa. Es más, yo hasta que no vea la convocatoria de unas elecciones democráticas con garantías en Venezuela, voy a poner en el congelador mi criterio sobre la operación de Trump. Porque si la operación de Trump se reduce al interés por el petróleo de Venezuela, para ese viaje no hacían falta alforjas. Bueno, y ojo, hay un rumor y yo lo lanzo como rumor. Estoy intentando confirmarlo, pero por ahora no tengo una confirmación. El rumor dice que
Donald Trump y María Corina Machado podrían ir juntos a Venezuela este mes de marzo. Juntos, Trump y María Corina. Como digo, no tengo confirmación y espero poder asegurar que eso es así, que sería un golpe de efecto, pero que lo que queremos es ver a Diosdado y Delcy en la cárcel, ¿eh? No, tampoco eso arregla mucho. Pero no sería un gesto menor, ¿eh? No sería un gesto menor. No sería un gesto menor, estoy de acuerdo. Por cierto, que Donald Trump lucía un eczema, algo en el cuello el otro día, y nos ha enviado Juan, que es sanitario, una explicación. La cara de cansancio me recuerda a la cara que tenía yo cada vez que salía de una guardia de 24 horas en el hospital, en la que no había parado ni un segundo. Como sanitario te puedo decir que yo también tenía esos mismos eczemas, porque son eczemas provocados por el estrés, por el cansancio y el agotamiento. Bueno, pues muchas gracias a Juan. Y de la guerra, los oyentes tienen opiniones muy diversas. Amelia, Faljara, Antonia, David y Fernanda. El presidente que tenemos, ¿qué respeto a la legalidad alude cuando él no se ha dignado a ir al Congreso a informar de sus intenciones que afectan a toda España? Pro Trump, yo no soy pro Trump, yo no soy pro nadie. Lo que soy es pro lógica y prefiero que muera un asesino antes de que muera gente que está pidiendo su libertad. A nosotros no nos gusta nadie Sánchez, a ellos menos, yo creo que también, pero hay que defender nuestra postura de neutralidad, porque España no está ya como para tener que meterse en una guerra que ni nos va ni nos viene, la verdad. Ni considero que Donald Trump esté arrepentido de la intervención. De hecho, Marco Rubio lo expresó, que si no se intervenía ahora, el poder destructivo de Irán alcanzaría fácilmente de los Estados Unidos. Hoy he leído una frase que me ha dejado muy pensativa. La geopolítica no se explica en 15 segundos, pero el dolor de un pueblo tampoco. Qué gran frase. Y José María hace una pregunta directa a Felipe VI. Me gustaría saber tu opinión respecto a Su Majestad el Rey, que no se manifiesta a favor de la libertad, de la razón y de ponerse en contra de la opinión de Sánchez. ¿Lo hará, Carlos? Pues yo creo que no. Yeah. Yo creo que no. El último servicio de Sánchez a la destrucción de la institucionalidad en España es el daño que le está causando a la corona, con la pasividad de la propia corona, que no acaba de reivindicar su posición. Ya me gustaría, pero es que los últimos 8 años me demuestran que a lo que Sánchez dice sí, la corona dice amén. Y claro, ahí no encontramos un grupo que nos permita albergar alguna esperanza de cambio en este sentido. Lamentablemente tengo que decirlo. ¿Gabriel? Sí, totalmente de acuerdo. Esto ya es acompañar el régimen tal cual y es incomprensible porque es un régimen, el régimen de Sánchez, precisamente es atentatorio de los preceptos de la Casa Real. Por eso no se entiende la posición completamente pasiva del rey en todas estas cuestiones, ¿no? Saben que aquí seguimos recogiendo firmas, se van a Google, ponen carta al rey Felipe VI, peticiones.es y le aparece el lugar donde firmar si es que quiere después de leer la carta. ¿Saben quién ha felicitado a Sánchez por el no a la guerra? Alex Soros. Le ha dicho España se está convirtiendo en el líder del mundo libre. Que te diga eso, Soros. Sal huyendo y ponte a temblar, Gabriel. Pero hay mucho teatrillo en este tema, porque Macron también ha apoyado a Sánchez, sin embargo, pues también está apoyando a Estados Unidos con el envío del portaaviones Charles de Gaulle y además ha prestado todas sus bases en Oriente Medio a Estados Unidos. O sea que aquí hay mucho teatrillo, y con respecto a esta información que hemos escuchado, con respecto a esas manifestaciones de la portavoz de la Casa Blanca, asegurando que había participación activa del gobierno de Sánchez en la operación militar de Estados Unidos, estoy seguro que sí se está haciendo. Nos está mintiendo a nosotros porque
amparado en la inteligencia militar, que hay un secretismo, hay un deber de secreto de no revelar esas operaciones militares, evidentemente a la ciudadanía nos tiene oculto completamente esa información, pero estoy seguro que de tapadillo Sánchez sí que está colaborando con todo el resto de países en Europa en este ataque de Estados Unidos contra Irán, ¿no? No, de tapadillo no. A estas horas debe de estar llegando la fragata Cristóbal Colón de la Armada Española a Chipre, acompañando a la Armada francesa. O sea, claro. Está el no a la guerra... Pero perdón, esto es un contexto de defensa. Pero esto es un contexto de defensa. Es diferente un movimiento militar de defensa que de apoyo expreso. Es muy diferente. Son dos conceptos militarmente diferentes. Yo creo que además de este contexto de defensa, porque evidentemente sí que Turquía ha sido atacado y Chipre también es uno de los objetivos. No olvidemos que Irán ha fijado ya 17 países. El aeropuerto de Azerbaiyán ha sido atacado con un dron iraní. O sea, son 17 países. Entonces yo creo que es un movimiento de defensa. Pero yo creo que también de tapadillo sí que está apoyando también expresamente el ataque, no solamente la defensa de las posiciones europeas, ¿no? Estoy recibiendo de los confidenciales muchas imágenes. Luismi me manda la foto de cómo los abogados, bufetes de abogados, y tienen razón, intentan captar clientes con la regularización extraordinaria de inmigrantes, hasta con carteles como estos. Puede pagar a plazos, pero regularícese ya y aproveche lo que dice el gobierno. Por cierto, que te vi, Araujo, que el ayuntamiento de San Adrián del Besós, esto está al lado de Barcelona, tiene empadronados en la sede municipal 150 extranjeros. Pero esto no es ilegal que lo haga un ayuntamiento. Y lo peor es que no es el único caso. El Ayuntamiento de Barcelona ya también reconocía 600 y pico de empadronados en otro domicilio. En Valencia, varios extranjeros con domicilio en una farola en Valencia. O sea que esto realmente un esperpento absoluto, el fraude con el empadronamiento. No obstante, bueno, he contestado también en Twitter porque me han citado en varias publicaciones que realmente la única incidencia que tiene electoral es que haya acuerdo bilateral de los países de origen de estos extranjeros, le hace Marruecos, Colombia, Perú, en fin, estos chicos los que tienen acuerdos bilaterales para poder votar en las elecciones municipales de España, pero no votan en las autonómicas ni tampoco en las generales. Esto era importante puntualizarlo, ¿no? Sin duda. Y luego, la imagen te va a doler, estoy seguro, Carlos. En Sevilla nos la mandan un señor vestido con turbante, como si esto fuera un país islámico, coge a un grupo de niños y se los lleva porque están dando clases para conocer el Ramadán. Los niños son españoles, o al menos eso parece, no de ningún país. La religión que tengan no lo sé. El vídeo lo graba un transeúnte en Sevilla asustado. Les doy un dato más. El Ayuntamiento de Barcelona aconseja en una norma que ha enviado a todos los colegios públicos de la ciudad que durante el Ramadán ni se baile ni pongan música en los colegios para no molestar, porque dicen que es un momento de espiritualidad. Claro, muchos padres que llevan sus hijos a escuelas públicas en la ciudad condal dicen que por qué no aplica esta sensibilidad a la religión católica, porque no lo hacen. ¿Qué le dirías al alcalde si lo tuvieras delante, Carlos? Me cago en la madre que lo parió. Si tengo a mi hijo ahí, no tengo ninguna duda. Me cago en la madre que lo parió. Es decir, yo he tenido que soportar al gobierno de España felicitando el Ramadán al mundo musulmán y ni una sola palabra de la Cuaresma. Oye, habrá muchos musulmanes en España. De momento, gracias a Dios, somos muchos más los católicos que residimos en España. Pero es que a Sánchez esto le da igual. Es que la destrucción moral de este país, la desaparición de los principios, la no existencia de una escala de valores compartida que se pueda enseñar en los colegios, donde se está haciendo sectarismo hasta con la alimentación de nuestros hijos. Con esta España en la que celebramos el Halloween con alegría, que no entiendo yo muy bien, porque hasta ahora celebrábamos Semana Santa, ¿verdad? Incluso los huesos de santo, ¿verdad? Pero celebramos Halloween con alegría y ahora ya empezamos a celebrar el día verde de la cerveza de no sé qué. Todo lo que sea desnaturalizar nuestra historia, nuestras tradiciones, nuestros principios, supone la destrucción
cultural de una nación con una historia milenaria como es España. Y este es su objetivo. Cuanto antes destruyan lo que nos une, la cultura compartida, los conocimientos comunes que explican nuestra realidad de hoy, cuando eso consigan destruirlo, ya qué más da si Cataluña pertenece a España, o el País Vasco a Francia, o a ninguno, o si rompemos España por la mitad, o si los árabes se quieren quedar con Andalus, ¿qué más da? Eso es lo que tenemos que recuperar, la cohesión de un pueblo que compartimos una cultura de la que tenemos que estar orgullosos, con sus luces y con sus sombras, que también las hay. Pero antes las sombras estaban para aprender y nos la explicaban los historiadores. Y ahora la historia es manipulada por tertulianos políticos a sueldo, estómagos, agradecidos, que cambian la verdad, que no respetan la veridad de la historia. La ponen como ellos quieren, la dibujan como quieren y la divulgan ni más ni menos que en los colegios de toda España. Y esto es un problema, porque ya debe ser la quinta o sexta generación en Cataluña de chavales que han crecido con el odio a España. Pero es que en Galicia pasa lo mismo. El crecimiento del bloque nacionalista gallego tiene mucho que ver con la presencia de los nacionalistas en las escuelas de Galicia, donde les hacen el correlingua, una especie de fiesta a la que van, quieran o no, con pancartas reivindicativas contra el español, contra el idioma común y a favor de un único idioma, de una inmersión lingüística. ¿Qué están haciendo? Romper el nexo común, romper lo que nos une. Y tenemos que evitarlo, Albert, tenemos que evitarlo como sea. Carlos, te recuerdo que quien eliminó el español de los trámites administrativos gallegos ha sido, ¿sabe quién ha sido? Alberto Núñez Feijóo, fue el que eliminó el castellano. No es exacto. La ley de política lingüística de Galicia se aprobó en tiempos de Fraga Iribarne. Lamentablemente, Fraga Iribarne encargó a un consellero, por cierto, era una excelente persona, era Víctor Manuel Vázquez Portomeñe, copió la ley catalana. ¿Qué pasó? Que cuando a Fraga le dijeron, oye, que entramos en un proceso de inmersión lingüística, Fraga, tal como era él, dijo, tranquilo, mientras yo sea presidente no hay problema. Claro, pero ¿y el día que usted no esté? Está pasando lo que está pasando. Y se está aceptando como normal que tú vayas a la administración y te den un documento exclusivamente en gallego. No te den opción de elegir. O llamas a un ayuntamiento y te contestan exclusivamente en gallego. No te dan opción de elegir. ¿Cuántos años lleva o estuvo Feijóo presidiendo Galicia, Carlos? Pues yo creo que 4 legislaturas, 16 años. ¿Y no se le ocurrió cambiarlo? No, eso no se ha tocado, no nos ha tocado. Ya. Así nos va, así nos luce. Bueno, y pasado mañana, el Día de la Mujer Trabajadora, van a ver una imagen que da mucho miedo. Están viendo ahí a Sánchez, la que va con el brazo en cabestrillo Santa Olaya, la que está al final es la Pardo de Vera, la periodista, no la que van presuntamente a meter en prisión, no la de Adif, su hermana, y bueno, la ministra Ana Redondo. Es decir, un acto de abrazos entre ellos en el que Sánchez se une a todas las mujeres feministas. El hombre que se benefició de los prostíbulos del suegro para llegar al poder, el que llevaba a todos los puteros en el Peugeot, el que colocó a Tito Berni para que votara no a la prostitución y luego se fuera a celebrarlo a un mueble, el que llama pichona a su mujer, pájara a la ministra de Defensa, el que colocó a prostitutas en puestos públicos, el amigo Miguel Serrano, me dice estas cosas, pero es que tiene razón. ¿Cómo es que las mujeres se hacen una foto con él como si fuera el más feminista de todos, Gabriel? ¿Qué les pasa a este grupo que estamos viendo y que representan a la izquierda de este país? Bueno, y cuando sabemos que a través del Tribunal de Cuentas se ha instrumentalizado de manera bastante poco transparente muchos de los fondos del Ministerio de Igualdad, ¿no? Están pasando cosas absolutamente sorprendentes en este tema, aparte de ese cuadro que relatas. Hay una iniciativa incluso para eliminar la calle Abrazamosas, para quitarle ese nombre en Zamora, cuando tiene un origen completamente litúrgico, incluso que no tiene nada que ver con el tema de la igualdad, sino
¿Cómo se llama la calle? Abrazamoza. Abrazamoza, sí. Hay una iniciativa, dice, porque bueno, que eso realmente es ofensivo contra la mujer porque se llame Abrazamoza. Pero vamos, el origen del término no tiene nada que ver con el tema, ni siquiera con un agravio hacia las mujeres. Realmente, pues era un cuento que era Lucifer, que estaba a punto de entrar entre los brazos. Bueno, hay yo invito a los confidenciales a consultar el origen, porque en Córdoba se quitó esto precisamente, pero hubo un movimiento ciudadano de protesta porque no tenía nada que ver con este tema. En fin, hay esas iniciativas, pero sin embargo no se aboga por quitar del Código Penal, que está todo en masculino. Se habla del reo, el condenado, el preso. Ahí nadie protesta porque está en masculino el Código Penal. O sea, cuando hay un agravio contra los hombres en determinadas cuestiones, ahí el Ministerio de Igualdad no se mete. Nadie aboga por cambiar el Código Penal, ¿no? Y esto es absolutamente sorprendente, es absolutamente hipócrita. No están hablando de una igualdad, sino claramente de una supremacía hembrista en este caso, ¿no? Mira, la calle Abrazamozas, permíteme, ubicada en Zamora. Estamos buscando el origen del nombre, es una leyenda del siglo XVI. Exacto, sí. Que el lugar era frecuentado por un joven que se escondía para sorprender y abrazar a las mozas que pasaban. Una leyenda del siglo XVI y la quieren quitar ahora de un plumazo. Carlos, estamos locos. Coño, Santiago Matamoros ya no se llama Santiago Matamoros. Ahora se quedó solo en Santiago, a ver qué apellidos inventan. Pero de esa imagen que comentamos antes de mujeres que estaban con el presidente, hay un denominador común que las une a todas. Todas cobran dinero público, o bien vía sueldos del Estado, o bien tertulias de televisión, o bien tertulias de medios paniaguados, y perdón por lo de paniaguados, porque hay un seguidor nuestro que se apellida Paniagua, y siempre me escribe diciendo, no utilice usted ese término, le pido disculpas. Se me escapó. Estómagos agradecidos que le pagan las tertulias a esta gente, a la pobre Santa Olaya esta, la chica del contenedor amarillo, el día que se vaya, que pobrecilla, menuda agresión sufrió. Oye, he estado viendo las imágenes, el Vito Quiles es que se cebó, la pisoteó, claro, y cuando me desperté vi la imagen de verdad, oye, que no la había tocado, ni un pelo. No, bueno, yo no he querido hablar de esto porque creo que es hacerle el caldo gordo a la Santa Olaya, pero me dicen los oyentes que en Televisión Española, en el programa de su novio, está todo el día hablando de esto. Quiero que vean las imágenes para que valoren ustedes si le pegó, le golpeó, le zarandeó Vito Quiles. Sara, otro acto. No voy a con sus matones, ¿no? No voy a con sus... Sara, no voy a con sus matones, ¿no, Sara? Bueno, ni la tocó ni le dejaron tocarla. Ha ocurrido algo, el abogado de Vito Quiles, que es Juan Ospina, amigo mío, ha pedido indemnización de 250.000 euros a Santa Olaya por ir por las teles diciendo que Vito la pegó. Respuesta del diario El Plural al abogado de Vito. La familia del abogado de Vito Quiles está vinculada al cártel de Medellín de Pablo Escobar. Respuesta de Juan Ospina. Como les digo, lo conozco y sé que eso es mentira. Y yo también lo conozco, sí. Y dice, Juan, el abogado, mi tío fue asesinado por Pablo Escobar por combatir el cártel de Medellín. Hoy mi padre, con 70 años, revive ese horror por un bulo. Ha sufrido un ataque que requiere asistencia médica. Es tan absurdo como decir que una víctima de ETA era de ETA. No todo vale. Rectifiquen, aunque sea por humanidad. He mandado un abrazo a Ospina, que lo está pasando muy mal, y le van a demandar, lógicamente, al diario El Plural. Pero es tan brutal llegar a este punto por una mentira que habrá quien la crea, ¿eh? Habrá quien piense que Vito Quiles le dio y, bueno, en la imagen se ve claro que no, pero
¿Qué importa la verdad, no, Gabriel? Tengo que decirte, Albert, ahora mismo, bueno, Víctor Giles yo creo que ha podido contratar al mejor abogado en este aspecto, porque yo estuve el lunes pasado en un juicio con Juan Ospina precisamente, y es un abogado, es brillante, o sea, es un profesional con la copa de un pino, evidentemente ha respondido de manera acertada a estas calumnias por parte de Santolaya, y le va a venir una doble demanda, primero por estas calumnias al propio abogado y por Víctor Giles por la denuncia falsa, ¿no? Que además evidentemente es falsa, así que bueno, veremos en qué acaba esto, ¿no? Quiero decir una cosa, por favor. Ahora que hay falsas denuncias, porque ya sabes que yo en mi corazón llevo a Julio Iglesias. Quiero decir que esta denuncia que hace apenas un mes estuvo en todos los telediarios, en toda la prensa izquierdista de España, que lo quisieron masacrar, no solo ya se ha esfumado, sino que Julio Iglesias, como yo dije aquí, ya ha interpuesto demandas contra diversos medios, por supuesto contra el Escolarín, del periódico ese digital basura que tiene, pero además Univisión, la cadena de televisión mexicana que había compartido con el diario esta información, ha roto relaciones con el diario de Escolar y se desvincula absolutamente de aquella denuncia falsa que promovió este digital para intentar ayudar a Pedro Sánchez. Antes lo intentaron con Adolfo Suárez, que hay que ser asqueroso para que una tipa diga que hace 50 años pasó no sé qué cosa con el señor muerto. Estas denuncias falsas tienen que tener consecuencias. Y la Santolaya, esta que va con el brazo en un cabestrillo, pero eso sí, jugando con el teléfono móvil de una mano a otra, cosa que no te aconsejan ni cuando tienes una pequeña tendinitis. Es una gran mentira. Pero te recuerdo, Albert, que no solo son declaraciones, es que en el Senado se han reunido los portavoces de los grupos parlamentarios de la izquierda y de la extrema izquierda para hacer un acto común contra Víctor Giles en el Senado de España. Estamos locos. Bueno, y lo peor, te lo dejé para el final, tú eres galego, tú meigas a ver las ailas, ¿no? Brujas, bien. Sí, claro. Pues hablando de brujas, Ana Redondo, la ministra de Igualdad, para recordar que pasado mañana es el Día de la Mujer, dice que las brujas del pasado son las charos de hoy. Una resignificación terminológica. Las brujas del siglo XIV y XV hoy son las charos del siglo XXI, o las arpías del siglo de oro español son hoy, por ejemplo, las neocharos o las mujeres de más valor. O sea, ¿tú la has entendido? Es tremendo, pero no se entiende. Como un libro abierto, abra. O sea, las charos son las mujeres de más valor y son las brujas de antes. Tengo un mote, se me acaba de ocurrir un mote para Ana Redondo. Le puedo decir periódico mojado porque no se entiende lo que dice. Se podría decir así perfectamente. Es tremendo, ¿no? Es tremendo. Bueno, amigos, un placer que estéis por aquí. Feliz fin de semana. Cuidaos mucho y gracias por vuestro apoyo al programa. Carlos, Marcos, Gabriel Araujo, ha sido un gusto. Un placer, un fuerte abrazo. Hasta pronto. Gracias. Y la redacción, Susana Gas, últimos mensajes. Aquí seguimos, Albert, en la redacción de Castellón Confidencial, como siempre recibiendo esos mensajes y esas opiniones tan interesantes de nuestros confidenciales que están alrededor del mundo. Es el caso de Mari Carmen, dice que no estamos solos, que estamos acompañados y desgraciadamente por Pedro Sánchez. Eso es lo que él quiere, que nos sentamos realmente solo para poder hacer lo que le da la gana. Lourdes dice que estamos viendo cómo Sánchez nos va destruyendo poco a poco. La pregunta es, ¿qué hace el PP y Vox para solucionar el problema? También Inma dice que Pedro Sánchez estará encantadísimo. Eso sí que es darnos un buen batacazo, porque la pregunta no es esa, la pregunta es, ¿y el jefe del Estado dónde se esconde? No tiene nada que decir. ¿Qué papel tiene en estos momentos? Lorenzo dice que lo peor de España no es el maldito gobierno, sino los millones de ingenuos e incautos que le votan. Estamos ya sumidos en un pozo de la dictadura.
¿No es capaz nadie de darse cuenta de todo esto? Nuestros amigos, por ejemplo, Juan dice que el programa del martes día 3, pues que nos da totalmente el apoyo para ti, Albert Castillón, desde nuestro humilde entorno, que somos muchos los que te vemos cada día. Son días de elegir entre dejar y que sigan los dictadores con la ausencia de los tibios o apoyar el uso de la fuerza y la presión para eliminar los dictadores. Está claro que el cinismo de los tibios lleva permitiendo durante décadas que los tiranos tengan aplastados el pueblo. Y eso es lo que nos está pasando realmente con Pedro Sánchez. José Cruz dice que jamás hemos estado en una situación tan extrema de gravedad. También nos comenta Inés, estoy totalmente de acuerdo contigo, Albert Castillón. Sánchez solo está aprovechando esta guerra para hacer propaganda política para las posibles elecciones. Basta ya con su narcisismo y sobre todo su destrucción de España. Queremos justicia, pero la queremos rápida. También nos dice Doca, dice, con estas declaraciones que hizo Trump y sin la ayuda de la CIA y el Mossad, somos literalmente Venezuela o quizás, si me apuráis mucho, Cuba de Europa. Eso tendrá consecuencias realmente que me gustaría que pudierais explicar para que España lo entienda y también lo entendamos los ciudadanos. Es importante también que Mari Carmen nos explica y nos dice qué va a pasar con nuestras vidas. ¿Nos tendremos que ir del país para poder sobrevivir o vamos a mantener a Pedro Sánchez eternamente? Y aquí lo dejamos, Albert. Es importante que nos puedan seguir durante todos estos días en los canales y darnos muchas like para estar bien informados. Muchas gracias. Es tremendo el daño que puede hacer un solo hombre en España, y que nunca los padres de la Constitución pensaran que un Sánchez podía aparecer y no establecieron un plan B. Si él no se va o no convoca elecciones, aquí aguantarle durante años es tremendo. Bueno, amigos, hoy es día de historia. Paco Álvarez tiene una heroína y tengo algunas cosas más en un minuto. Estás escuchando Castillón Confidencial. El precio del oro alcanza récords históricos. Esas joyas que ya no se pone pueden solucionarle muchos problemas económicos. Pero, ¿cómo confiar dónde ir? Javier Peno es confidencial y lleva 36 años comprando joyas, brillantes, oro y primeras marcas de relojes como Cartier de los años 80, 90 y 2000, y siempre ofrece la tasación más alta. Tiene 6 tiendas en Cádiz y la central está en Madrid, en la calle Arenal número 7. No te confundas, que el 7 trae suerte. En el primer piso, al ladito de la Puerta del Sol. No cierran al mediodía. Nadie te va a pagar más. Si quieres hablar con Javier, le llamas de nuestra parte al 91 593 0491. 91 593 0491. De toda confianza. Señores, como cada viernes, héroes, hoy heroína, y una heroína que debería tener un reconocimiento que se aprobó en el Congreso de los Diputados y no lo tiene por culpa del ministro de Cultura, Ernest Urtasun. Miren, Urtasun es catalán como yo. Yo nací en una familia humilde, mi padre mecánico, mi madre modista, y me crié en un barrio periférico. Él no, él estudió en el Liceo Francés, era de una familia tremendamente rica. Su abuelo, falangista, condecorado por Franco, porque además resultó herido en la guerra. Claro, cuando a un pijo progre con abuelo falangista quiere que nadie sepa su pasado, se hace comunista, que es lo que ha hecho Urtasun. El resultado es posiblemente uno de los peores ministros de Cultura que ha tenido jamás España. Vamos a conocer a esa mujer. Paco Álvarez, historiador. ¿Cómo estás, querido amigo?
¿Qué tal? Pues aquí, que no me llega la camisa al cuerpo, porque es que tienes toda la razón del mundo. Yo aún diría más, yo creo que sin duda es el peor ministro de cultura que hemos tenido, de incultura en su caso, que hemos padecido en toda nuestra historia. O sea, verdaderamente, además, quiero decir, no sé, cuando uno le ve ahí hablando de feminismo o de la nueva izquierda o no sé qué, efectivamente, cuando ha sido un chico al que no le ha faltado de nada jamás. Y aparte, eso quiero decir, que esté negando un reconocimiento hecho por el Parlamento, ahora veremos de qué manera, a la pionera de la arqueología en España, a una mujer, Encarnación Cabré, que bueno, quiero decir que es que se lo merece todo y hubiera sido muy simple cumplir el mandato del Parlamento, pero no, Urtasun tiene su propia agenda y así nos va, y así le va, evidentemente, o sea, es terrible. Es decir, el Congreso de los Diputados, ¿qué votó? Y además con mayoría, desde Vox a Podemos, ¿qué votó? Sí, por unanimidad, votó el 27 de febrero del 2019, textualmente voy a leer, una proposición no de ley relativa a la visibilización y el reconocimiento histórico de Encarnación Cabré, la primera arqueóloga universitaria española. Concretamente, lo que votaron y aprobaron es que los jardines que están afuera del Museo Arqueológico Nacional, en la calle Serrano, se le dieran el nombre de Encarnación Cabré y se instalaran distintos paneles explicando la vida y obra de esta pionera de la arqueología española. Es más, la proposición la propuso Podemos, lo cual es curioso y notable, pero insisto, fue votada y aprobada por unanimidad. Todo el mundo, desde Podemos, por supuesto los de Sumar, su propio partido, hasta Vox, todo el Congreso votó a favor de este reconocimiento, porque oye, es una mujer, es una pionera, todo no es política, esto no es política, esto es hablar de nuestros héroes, pero bueno, parece ser que... ¿Qué hizo Urtasun? Pues mira, Urtasun, insisto, esto fue el 27 de febrero del 19. Bueno, pues Urtasun en el 2024, es decir, 5 años después, le puso nombre a los jardines del Museo Arqueológico Nacional. Pero en vez de poner el nombre de Encarnación Cabré, fue a las arqueólogas españolas. A las arqueólogas, y puso una lista de 50 arqueólogas, entre las que se incluye, menos mal, Encarnación Cabré, pero sin hacer ninguna referencia especial. Es más, al lado de su nombre dice, tras su matrimonio no volvió a ejercer, lo cual además es mentira. O sea, pero por favor, aquí a mí me has contado tú que a lo mejor es porque Encarnación Cabré, que fue la mayor arqueóloga que ha tenido este país, era de derechas. ¿Puede que sea eso? Puede ser. Son así. Son así, desde luego, son así, lo hemos visto, alguna vez lo hemos hablado. Yo me acuerdo en el pueblo de mi mujer que cuando quitaron la Cruz de los Caídos, quitaron los árboles que había alrededor. Y yo le pregunté al alcalde de entonces, que era socialista, le dije, pero ¿y los árboles por qué los quitáis? Y me dijo, porque los plantaron los fachas. Es de locos, por favor, es de locos. Oye, vamos a lo importante, porque aquí estamos para reivindicar figuras y Encarnación Cabré es para reivindicarla, y aquí no miramos su carné ni su ideología, sino su valía. ¿Quién fue? Totalmente. Pues fíjate, es verdaderamente la pionera de la arqueología en España, hija de arqueólogo, fue doctora por la Complutense en Madrid en 1932, asistía a todos los congresos de arqueología que había en el mundo, diría, porque era políglota, hablaba español, francés, inglés, alemán, aparte de latín y griego, y bueno, estuvo haciendo excavaciones fundamentales en toda España para que conociéramos nuestro pasado, y además no solo eso, sino que durante la Guerra Civil fue defensora del Museo Cerralbo, evitó que el Museo Cerralbo, una maravilla, un museo pequeño y recoleto que hay en Madrid, que a todos los confidenciales que vengan recomiendo que lo visiten. Por cierto, era la casa de un carlista del siglo XIX, pero era un coleccionista impresionante y es una maravilla, y también defendió el Museo Arqueológico Nacional para que los milicianos no lo expoliaran. A lo mejor es por esto es lo que le cae mal a Urtasun, que sigamos teniendo cosas en el museo. Y bueno, y de hecho siguió trabajando toda su vida hasta en el año 1974, que es cuando un poco ya abandonó evidentemente el trabajo de campo. Todavía publicó 25 trabajos
publicó 25 trabajos. En 1974, que todavía son unos trabajos fundamentales para entender nuestro pasado y cómo hay que hacer unas excavaciones científicas. Bueno, o sea, quiero decir, es un personaje, una mujer que ¿qué le hubiera costado cumplir? Aparte que no lo entiendo, o sea, quiero decir, si hay un mandato del Parlamento, que además es la soberanía, es nuestra soberanía, ¿y quién es un ministro para incumplirlo? O sea, no sé, yo debería ir a la Guardia Civil a decirle, oiga usted, o sea, usted está incumpliendo, y es más, es que insisto, yo creo que él mismo votó a favor de, si estaba ese día en el Congreso, que no lo sé, votó a favor de que se pusiera el jardín a nombre de Encarnación Cabré, del nombre de esta maravillosa arqueóloga. Pero no sé, o sea, es que tiene su agenda, y su agenda, pues claro, es contradictoria con la realidad. Es de psicópata. Totalmente. Que quede claro, Encarnación Cabré, en contra de lo que dice la placa en los jardines del Museo de Arqueología, no abandonó su profesión después de casarse, ni, vamos, una sarta de mentiras. Algún día recordaremos la valía de esta mujer como merece, porque no tiene más reconocimientos, estatuas, placas, calles. No, porque yo sepa, no tiene, quiero decir, a nivel académico todo el mundo la conoce, evidentemente, y luego, por ejemplo, sobre este tema llamó la atención Vicente Olaya, del País, que ahora tiene un blog que se llama Cuatro Piedras, que fue quien me llamó la atención sobre esta injusticia que se había hecho con Encarnación, que es un poco, para que lo entendamos, es imaginaros que el Congreso por unanimidad vota que le vamos a hacer una estatua a Cervantes. Y luego va el ministro y hace una estatua a todos los escritores españoles. Entonces, que no es eso, no. Más del ministro. Una más. Aquí recordamos a la figura de Encarnación Cabré como merece. Paco Álvarez, te sigo en Historias Confidenciales en tu canal de YouTube. Un abrazo. Un abrazo, hasta otra. Y muchas gracias, Luz, por tus palabras. Felicitarles y dar gracias a Dios porque están en pie intentando llevar una nación tan maravillosa a la verdad. Es un intento a veces agotador, pero merece la pena con gente como vosotros. Bueno, Josefina, que es una fiel oyente, atención, porque la frase "solo el pueblo salva al pueblo" la dijo hace mucho tiempo y la escribió, escuchen. La verdad es que me puse a pensarlo porque yo recordaba que esa frase la había puesto en un comentario, creo que eran, no recuerdo exactamente si había sido en el canal de YouTube del Coronel o en el tuyo, porque hace mucho tiempo y no lo recuerdo. El caso es que me picó tanto la curiosidad que me puse a investigar. Dije, bueno, pues a ver, porque yo recuerdo haberlo escrito. Y efectivamente, no sé si habrá alguna persona que haya hecho este comentario antes. Yo el día 4 de noviembre del año en el que sucedió la Dana fue cuando hice el comentario. De hecho, te he enviado unos pantallazos para que tú lo puedas también corroborar, porque a mí lo que no me gusta es apropiarme algo que no es de mi, lo bonito, de mi naturaleza. Josefina, es que mucha gente ha hecho esa frase suya. Y eso es lo bueno de la frase. No importa quién la dijo primero o después. Hay que agarrarla fuerte y creer en ella. Y una curiosidad desde Abu Dhabi que me cuenta Valentín. Cotilleos de Rusia. Decenas de empresarios rusos están con sus queridas en Abu Dhabi y a la familia le dicen que tienen reuniones de trabajo en Siberia, en Kamchatka, en Vladivostok, en la otra punta de Rusia, 10.000 kilómetros de Moscú. Y ahora están todos encerrados en Abu Dhabi, no pueden volver porque no hay vuelos. A ver qué excusa le cuentan a las esposas. De aquí van a salir unos cuantos divorcios. Claro, estoy de reunión no sé dónde y luego no vuelves porque te has ido a Abu Dhabi con la amante. Bueno. ¡Qué líos! La inteligencia artificial hace que el rey Felipe llame a Donald Trump. Nos lo manda Juan Carlos y pasa esto. ¿Es el enemigo? I am the Spanish King. A ver si puedes recoger a mi padre y me le traes. No problema, pero tienes que echar a Pedro Sánchez y sus socios de... Papá, que no puedo irte a buscarte. He hecho todo lo posible.
Claro, es que cuando a Felipe VI le pides que dé un golpe en la mesa, es imposible. Bueno, me manda Aguaque una lista de animales rastreros. Está la lombriz, el caracol, la lagartija, la serpiente y en la escala más baja la están viendo. Rodríguez Zapatero, gracias Aguaque. Y la canción de los Goya que han cantado Suno y Marlene. Los Goya, qué maravilla, mucha rata, poca alcantarilla, tu peli, cosa sencilla, menos de 1000 en taquilla, tanto mitin me marea, esto es cine o asamblea. Es buena, ¿eh? No, la verdad, no sabemos si es inteligencia artificial o la cantan de verdad, pero me encanta. Y hoy toca Abraham. Nuestro querido amigo de Tenerife quiere hablar también de los Goya y ha colgado un vídeo en YouTube, en su canal, hay que suscribirse, que dice esto. ¡Qué maravilla la gala de los Goya! ¡Qué maravilla! Yo no la vi porque... razones íntimas, no la vi, la verdad. Pero luego estuve caminando por la sala y digo, ¿qué hago? Al final digo, voy a verla. Me encendí con el mando en un abrir y cerrar de Finter. Digo, voy a ver un poco. Y casualmente estaba la gala y me eché a llorar. Digo, ¿pero por qué vivo yo en este país? Cuando yo vi a aquella gente, a los actores maravillosos, todos con una chapita. Había una gente que pensaba que no la enfocaron nunca, pero a los actores sí los enfocaron. Y cuando yo vi a esos actores con una chapita en el pecho, que ponía Stop Genocidio Palestina, y el de al lado ponía también Stop Genocidio Palestina, y el de al lado... Se ve que las chapitas de Venezuela, de Ucrania, de Nicaragua, de Irán, las imprimieron pero que no habían llegado. Pero sí las de Palestina estaban, y estaban aquellos hombres allí y aquellas mujeres. Yo me eché a llorar, dije, ahora entiendo por qué se ha resuelto los conflictos en el mundo, por el diálogo de los Goya. Gracias a ello, cada 700 años se soluciona algo y hay que seguir porque ese es el cine. El cine es para eso, ¿sabes? Estuvo muy bien, muy bien. No como Trump que coge los conflictos. Por culpa de Trump, Pedri, tu amigo Maduro está en la cárcel. Y por culpa de Trump, el líder lunático de Irán está en el infierno. Se están llevando a tus amigos, Pedri. Me dio mucha rabia, pero gracias a la gala de los Goya, yo dije, así es como es. De hecho, Trump está considerando ahora en los portaaviones poner pequeñas galitas de los Goya. Cada 30 metros pone una galita de los Goya porque se ataca mejor y se resuelve mejor. De verdad, funciona. Así que nada, enhorabuena. Fue una gala instructivísima, ¿sabes? Yo iba a apagarlo y te busqué porque digo, no veo luz, y de repente apareciste tú en las gradas, que estabas ahí, con la chusma, sentadito, y digo, ay, míralo. Me dio como pena, ¿sabes? Te vi guapísimo, que ibas con la pajarita, muy bien acompañado, no fuiste solo, fuiste con la pajarita. A la pájara no la invitaron, ¿no? Y te vi allí y de repente salió Susan Sarandonga, que es una actriz internacionalísima, buenísima ella, buenísima, me ha gustado. De Thelma y Luis, que se tira ella por un principio. Bueno, pues Susan Sarandonga salió y dijo, Pedri es un líder guapo y que está del lado bueno de la historia, dijo. Y yo pensé en aquel momento, la historia de no sabía cuál era, los versos de Satanás o algo así, ella no lo especificó, pero me alegré y me eché a aplaudir, y tú pusiste esta cara, porque ella habló y tú pusiste esta cara. ¿Sabes? Que es una cara que tú me encanta, que es de humildad. Tuve que apagar la tele, cogí la bolsita para vomitar, y una vez la hube llenado, ya dije, yo no enciendo más porque me voy a desmayar ¿sabes? De algo, ¿sabes? Tú eres confidencial. ¡Ay, qué personaje estás hecho! Bueno, siendo actor tiene más valor comentar lo que ha hecho Abraham. Amigos, feliz fin de semana. Si no pasa nada el lunes aquí, si algo sucede, aparecemos. Gracias por estar al otro lado y ustedes sí están en el lado bueno de la historia. Un abrazo. Todos confidenciales, pero solo para mentes abiertas y para gente despierta.
Desde la trinchera, las balas silban y no hay manera de salir allá afuera. Aquí la libertad tiene las alas de cera. Albert Castillón, Susana Gash, Tucci Castillón y demás, muchas gracias. Castillón Confidencial, de Albert Castillón.